¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto nuevamente verlos en este video en el que hablaremos del tema 3 de nuestro curso de liderazgo y habilidades directivas, que tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal. Tal vez ustedes podrían preguntarse por qué este tema de comunicación, que ha sido recurrente desde la primaria. Seguramente ustedes tienen presente que en alguno de los años que cursaron su educación básica fue tomado el tema de comunicación, y luego seguramente en la secundaria y en la preparatoria también en alguna materia. ¿Por qué ahora en la licenciatura volvemos a hablar de este tema? Y yo les diría que no solamente desde la perspectiva académica, sino de la relación humana, la comunicación es un factor muy importante. Es más, yo les diría a ustedes que es un aspecto que muchas veces da origen a dificultades, no solamente en las relaciones interpersonales, sino también a nivel de organizaciones, a nivel de países, a nivel de relaciones nacionales e internacionales. Siempre la comunicación es motivo de cuestionamientos, si se hace bien o se hace mal, que puede provocar dificultades y puede afianzar relaciones entre las personas. Entonces, bueno, en este caso nosotros hablamos del tema de comunicación verbal y no verbal como una parte fundamental de la formación de un buen director. Y ese director normalmente lo que va a hacer es tratar o intentar de llevar su relación interpersonal con sus jefes, sus iguales o con sus colaboradores, y obviamente esta parte es fundamental. En el tema de la comunicación podríamos decir que hay un aspecto importante, en el sentido que es relevante señalar en principio que hay una gran diferencia entre información y comunicación. La información simplemente se proporciona, contiene datos, es un insumo para llevar a cabo la comunicación. La información siempre va a fluir en un solo sentido, mientras que la comunicación se sirve de la información, se sirve de los datos para provocar un intercambio entre dos personas. Siempre va a haber un emisor y un receptor. El receptor se puede convertir en emisor y el emisor original en receptor. Siempre hay un proceso de transmisión de un mensaje y una retroalimentación en sentido contrario. Entonces, el primer concepto que debemos tener claro en este sentido es que es importante la información, pero tomar en cuenta que la información es un elemento que forma parte de la comunicación cuando forma un circuito completo. Muy bien. Pero también, si lo vemos desde la perspectiva de las organizaciones, entenderemos que, bueno, la comunicación puede darse de manera formal, de manera informal, a partir de las líneas de la estructura organizacional. Hablamos de comunicación verbal, de comunicación no verbal, de comunicación asertiva. Ahora nada más voy a tratar yo con ustedes el tema de la comunicación a partir de la organización, que puede ser formal o informal, y de la comunicación verbal y no verbal. Si retomamos el punto de la comunicación formal, organizacional, decimos que existen una serie de mecanismos para que ésta se dé, ya sea a través de documentos oficiales como oficios, memorándums, etcétera. Ahora a través de los correos electrónicos o de charlas que se pueden dar a través de comunicación virtual, pero que siempre quede un antecedente por escrito. Se da a partir de las estructuras organizacionales, del nivel superior al nivel inferior. Incluso se dice que hay comunicación ascendente cuando va del nivel inferior al nivel superior, y comunicación descendente cuando va del nivel superior al nivel inferior. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esta comunicación también puede darse de manera informal. Ya hablamos de la formal, que se da a partir de la estructura organizacional, como ascendente-ascendente, comunicación formal por escrito, pero también puede darse la comunicación informal. Esa comunicación informal se da a partir de las relaciones que existen entre las personas, sin que medie un nivel jerárquico en la organización, pero también debe existir. Esto da el análisis del tema que se ha tomado en los últimos años del estudio de los rumores, o mejor conocido como la rumorología.
La rumorología es el estudio de los rumores que cada vez tiene más impacto en la comunicación formal en la organización. Pero ese tema lo vamos a dejar ahí y después tal vez en alguna de las sesiones que tengamos en línea podemos comentar. Pero donde sí nos vamos a centrar en el análisis es en tratar de identificar lo que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal normalmente se da por escrito, se da de manera hablada o de palabra. Mientras que en el caso de la comunicación no verbal se da por las expresiones corporales, por los gestos, por las posturas, por la posición de las manos, de la cabeza, por las miradas, por los gestos, por la inclinación de la cabeza, es decir, incluye diferentes aspectos. Si lo vemos desde la perspectiva de la comunicación verbal, es muy importante que entendamos que pueden existir diferentes barreras. Barreras como puede ser el lenguaje, la cultura, las condiciones del clima, los medios de comunicación, etc., pueden provocar diferentes barreras a la comunicación. Es muy importante que tengamos en cuenta siempre que la comunicación debe ser empática, es decir, ponernos en el lugar de la otra persona entendiendo cuál es el mensaje que nos quiere compartir. Por otro lado, también tenemos la comunicación no verbal, esta parte tan interesante que ha sido retomada desde hace algunos años por los autores especializados en este tema, que nos hablan de las características de la forma en la que la comunicación se da. Es decir, estamos hablando de cómo los ejecutivos o los directivos expresan o mandan muchos mensajes sin hablar. Y eso se refleja por su cabeza, por los gestos, por su posición corporal, por los movimientos de las manos, de las piernas, por la postura, etc., ¿no? También dentro de este tema están los conceptos de la cinésica o kinésica, que es el estudio de los movimientos del cuerpo. Es importante que tengamos eso en cuenta para efecto de saber que la comunicación no verbal cada vez tiene mayor importancia. Puedo comentar algunas cuestiones de la comunicación no verbal, como es la posición de la cabeza. Cuando nosotros movemos la posición de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, estamos asintiendo. Obviamente es una línea que va de delante hacia atrás, que atraviesa, imaginemos que atraviesa la parte central de nuestra cara hacia atrás, e imaginemos además otra línea que atraviesa de oído a oído las partes de nuestra cabeza, en el que podemos ir manejando poco a poco esas expresiones de alguna manera que nos sirven para darnos cuenta cómo está funcionando realmente esa comunicación entre los ejecutivos. Es muy importante que nosotros practiquemos la postura del cuerpo, la posición, las miradas, los gestos, porque eso está mandando constantemente mensajes a todas las personas que sin darnos cuenta nos están observando. Poco a poco nosotros podremos ir dominando esta técnica de la comunicación no verbal, que, bueno, a veces pensamos que nos comunicamos muy bien, tenemos dificultades con la parte verbal y tenemos que ir perfeccionando la comunicación no verbal, porque cuando no hay una congruencia entre lo que decimos y la postura que tenemos, puede haber una disonancia entre estas dos cuestiones, ¿no? Entonces es muy importante que poco a poco estemos trabajando con esos elementos de la comunicación no verbal. Repito, los elementos fundamentales tienen que ver con la cinésico-kinésica, que estudia los movimientos del cuerpo, la parte de la proxémica, que habla del estudio de los espacios corporales. No es lo mismo la relación entre dos amigos que de un director y sus colaboradores, ¿no? El espacio físico que ocupan estos cada vez es diferente. Y obviamente la parte de los indicadores, que nos habla de cuáles son aquellos rasgos que identifican a los lugares en donde normalmente estamos. Un ejemplo de los indicadores son los personales, cuando tenemos en nuestra oficina ciertos aspectos que nos hablan de la personalidad de quien está ahí. Puede ser que tenga un director la fotografía de su familia, que tenga una pecera con algunos pececillos ahí, que pueda tener colecciones de automóviles. Eso nos habla un poco de la personalidad de quien está ahí. Entonces, bueno, esa comunicación no verbal ustedes la van a leer, la van a estudiar a lo largo de nuestro curso, pero preliminarmente estos aspectos son los que deben tomar en cuenta para este fin. Me da mucho gusto haber estado con ustedes en este tercer tema de comunicación verbal y no verbal, y seguimos en contacto para los siguientes videos. Muchas gracias.